Muy bien, ¿cómo están? Buenos días con todos y buenas tardes con algunos. Vamos a empezar en este momento el taller implementando dashboards de alto impacto con Excel y sus demás complementos. Bueno, les saluda Miguel Rojas, yo me estoy conectando desde Lima, Perú. Voy a estar con ustedes un tiempo, un momento, llevando adelante este taller. Primero que nada, me gustaría presentarme para que después ustedes me comenten un poco de dónde se están conectando, cuál es la expectativa, si tienen alguna consulta o pregunta para poderla resolver e inmediatamente vamos a pasar a resolver el taller. ¿De acuerdo? Bueno, señores, mi nombre es Miguel Rojas, soy profesor de Excel hace más de 20 años, de profesión ingeniero de sistemas, gestiono proyectos de sistemas desde hace también más de 15 años, así que puedo comentarles algunas experiencias que tengo, de tal manera que puedo quizás aportar un poquito con la formación que ustedes quieren percibir. Les comento un poco, el día de hoy es el Día del Padre, así que un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes, en sus familias, y si hay algún papá, con mayor razón aún, se preguntarán por qué la fecha. Bueno, a veces se definen fechas y tienen que hacerse, no queda otra, bien, porque estuvo programado de esa manera. Bueno, señores, les voy a dar la posta para que puedan enviar sus saludos. Pueden hacerlo mediante el chat o también levantando la manito para que yo les pueda pasar la posta por el micrófono. Vamos a comenzar, son las 9 en punto, así que vamos a empezar el taller como siempre en forma puntual. A nombre de Temitza Consulting y del grupo Excel Total, les damos la bienvenida y agradecemos muchísimo su participación, esperando pues que el taller sea del agrado de ustedes y que realmente, como el objetivo principal que tenemos, aporte realmente nuevas ideas, nuevos conceptos, ampliemos el panorama y lo más importante y valioso va a ser las preguntas que ustedes hagan. Sus preguntas van a enriquecer mucho el taller, ya que de esa manera vamos a poder compartir casos vivos que realmente nos hablan un poquito, como les comentaba, el panorama y todos aprendamos un poco más. Muy bien, ya estamos comenzando a recibir los primeros saludos. ¿Cómo estás, Martín? Martín nos saluda desde Madrid. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo está el clima por allá? Roger les envía un saludo fraterno para todos los papás. Leslie Manrique también se está conectando desde Madrid. ¿Cómo estás, Leslie? Buenas tardes por allá. Rubén se conecta desde Buenos Aires. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuel Clavijo nos saluda desde Ecuador. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, nos comenta Lorenzo que está en Madrid, que están a 30 grados. Qué bien, qué buen clima. Qué buen clima, Martín. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Juan José nos está saludando desde Cundinamarca, Colombia. Perfecto. ¿Cómo estás, Juan José? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. José Miguel nos saluda desde Costa Rica. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Qué tal? César nos está saludando desde Chile. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Fanny está enviándonos un saludo fraterno a todos los papás. Gracias, Fanny. Álvaro nos saluda desde Venezuela. ¿Cómo estás, Álvaro? Varus, desde Puebla, México. Hola, Varus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya empezamos entonces. Ya comenzamos. Bien, Ana Luisa nos está saludando desde República Dominicana. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Buenos días. Franklin desde Bogotá, Colombia. ¿Alguno de ustedes quiere hablar por el micrófono? Solo tiene que levantar la manito y nos hace... Aquí tenemos una intervención de Luis Borrero. Luis, vamos a activar tu micrófono. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Bueno, mientras Luis prueba el micrófono, tenemos más saludos. Cristeli nos saluda desde Lima, Perú. Aló, ¿Cómo hola, estás? buenos días. Hola, Luis, ¿qué tal? Te escuchamos. ¿De qué parte te conectas, Luis? Desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está el clima por allá? Bien, frío, como siempre. Qué bueno, dime, Luis, ¿en Bogotá también festejan el Día del Padre hoy? Sí, claro que sí. Mira, bueno, entonces igual un saludo fraterno para toda la comunidad. Luis, ¿a qué hora es por allá en Bogotá? Debe ser igual que en Lima, Sí, 9:10 de la mañana. 9 y 10 de la mañana. Bueno, yo tengo 9 y 7, así que nos quedan 3 minutos para comenzar. Vamos a empezar 9 y 10 en punto, ¿te parece, Luis? Perfecto. Excelente, muchas gracias por conectarte, Luis. Aquí nos quiere saludar Martín. Hola, Martín, te escuchamos. ¿Cómo ¿Me estás? escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, bien por acá. ¿De qué Bien por parte, acá. de qué parte te conectas, Martín? Desde Madrid. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bueno, chicos, les comento, Martín es un conocido mío, un amigo de muchos años. Fuimos
ambos instructores en algunos sitios, así que para mí es un gusto saludarte, Martín. ¿Cómo estás? Igualmente, feliz día del padre, aunque acá en España ya se celebró la primera semana de marzo. Ah, mira, Martín, pero te noto todavía sin el dejo español. ¿Qué pasó? No, 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 manteniendo las costumbres todavía. Perfecto, Martín, muchas gracias por conectarte. Vamos a empezar en 2 minutos. Un Dale, abrazo, cuídate. saludos, saludos, Perfecto, saludos a perfecto. todos. Muy bien, vamos con Jesús que nos quiere saludar. Hola Jesús, te estamos escuchando. Mientras Jesús nos comenta un poco, vamos leyendo algunos saludos más. Por acá tenemos Dilmer, se conecta desde Cajamarca. ¿Cómo estás, Dilmer? ¿Qué tal? Tenemos un saludo más de Jorge Luis. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Un abrazo también para todos ustedes. Entonces, señores, sin más preámbulos, hemos hecho una pequeña prueba de conexión. Saben que nos podemos conectar por la sección de preguntas. Si alguien quiere intervenir con el micrófono, levanta la manito. Yo inmediatamente me voy a dar cuenta, le voy a pasar la posta al micrófono y luego que intervengan, inactivo el micrófono. Señores, ¿estamos listos para empezar? Comenzamos. ¿Cómo está Jesús? Buenos días. Bien, entonces veamos, ¿qué es lo que tenemos? A ver, esto es lo que habíamos comentado un poco en la publicidad que hicimos. Nuestro objetivo del día de hoy es muy ambicioso. Vamos a intentar hacer un dashboard de este tipo, desde cero, paso por paso, pero son realmente varias opciones las que vamos a intentar cubrir. Entonces, como ustedes comprenderán, va a ser un poquito complicado esperar que todos sigan la misma secuencia, ya que se pueden presentar diferentes casos. Primero, que algunos no hayan descargado el archivo, por ejemplo, y no tengan los datos para podernos seguir. Segundo, que no tengan las herramientas instaladas, porque es muy complicado. Yo, por ejemplo, me voy a basar en Excel 2016, bien, donde ya viene con todo, viene con Power Pivot instalado por defecto y con demás herramientas, todas por defecto, bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer la clase a manera de una demostración. Si bien es cierto, no voy a ir muy rápido, voy a ir paso por paso, pero el objetivo que persigo es que ustedes perciban lo que yo voy a hacer en 2 horas, ¿de acuerdo? De tal manera que puedan tener la idea de cómo se hace y luego, con la ayuda del video, repasar o hacer lo mismo que yo hice. Porque esta clase la estamos grabando y vamos a compartir el video con todos ustedes para que puedan seguir los pasos ya al ritmo que ustedes crean conveniente. ¿Les parece? Lo más importante va a ser que a medida que yo avance, ustedes me hagan preguntas con respecto a algún concepto que no haya quedado claro. Bien, pero definitivamente si alguien me dice, profesor, no me sale tal opción, podría ser un poquito complicado ayudarlo en este momento. Bien, después vamos a intentar hacer otro tipo de taller para poder repasar a las preguntas puntuales que ustedes tengan, ¿de acuerdo? En una siguiente sesión nos juntamos solamente para que ustedes nos digan, mira, estuve en tal paso y no me salía, ¿qué puede estar pasando? Entonces, ahí lo retomamos, ¿bien? Bien, vamos a comenzar con las primeras preguntas. El tema es así. La recomendación es usar Excel 2013 o Excel 2016. Si alguien tiene Excel 2010, va a ser bien complicado, por ejemplo, el tema de Power Pivot, ya que si bien es cierto, Power Pivot eh, existe para 2010, pero es una versión un poco antigua y un poco dura, ¿bien? Así que la recomendación que yo les haría es que instalen o bien Excel 2013 o Excel 2016. Si me permiten, rápidamente voy a mostrarles un pequeño resumen de qué estamos hablando en el sentido de las herramientas o complementos de Excel. A ver, denme un segundo, ya que estoy leyendo algunas preguntas con respecto a ese tema, voy a comentarles lo siguiente. Ok, veamos. Rápidamente, les comento acá. Miren, en la versión 2013, Excel venía con Power Pivot y Power View. Tú podías instalarlo, activarlo, perdón, no instalarlo, activarlo y ya lo podías usar. Bien, pero Power Map y Power Query sí tenías que descargarlo desde la página oficial de Microsoft e instalarlo en forma gratuita en tu Excel 2013. ¿De acuerdo?
Eso ocurría con 2013, así que usar las herramientas complementarias de Excel era muy simple. En la versión 2016, estas herramientas ya vienen instaladas dentro del Excel 2016. Hay que activar nada más Power Pivot, Power View, hay que activarlo mediante una opción media complicada, pero se puede. Power Map ya viene, miren, por ejemplo, acá está Power Map, y ya no se llama Power Map, se llama Mapas 3D. Y Power Query ya no es una ficha, una pestaña más, sino que Power Query ahora viene totalmente integrado dentro de estas opciones. Todo esto que está acá es el mundo de Power Query. Obtener y transformar datos. Un mundo súper interesante. Esto es para hablar horas y horas. No saben ustedes lo buenísimo que es esta herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, en Excel 2016 tenemos todo integrado y es más fácil el uso. Y a partir de esto nace una nueva herramienta de Microsoft que realmente promete romper esquemas, que es el famoso Power BI, donde vamos a hacer lo mismo que hacíamos con Power Pivot, Power View, Power Query, ¿de acuerdo? Viene con unos gráficos impresionantes y sobre todo porque pone a la mano de ustedes herramientas poderosísimas, bien, para implementar dashboards y poderlos compartir en la nube, ¿de acuerdo? No solamente voy a poder hacer mis dashboards con estas herramientas, sino que las voy a poder compartir en forma muy sencilla, muy simple en la nube. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿qué cosa es un dashboard? ¿De acuerdo? Entonces, miren, les voy a mostrar a qué llamamos un dashboard. Por ejemplo, dashboard es la traducción en inglés del panel de control que tienen los autos. Esto es un dashboard. ¿Pero qué es un panel de control para autos? Un panel que te da información valiosa, en línea, puntual, objetiva, precisa, resumida, de los temas más importantes que tú quieres apreciar. Por ejemplo, acá no te ponen un video, no vas a ver un video mientras estás manejando. Si estás manejando, lo que te gustaría saber rápidamente es cómo está tu nivel de combustible, cómo está la temperatura, cómo van las revoluciones, y por ahí tomar decisiones. De la misma forma, si nosotros seguimos avanzando y cambiando o expandiendo el concepto de dashboard, aparecen, por ejemplo, estos tipos de controles. Esto está hecho en Power BI. Miren lo espectacular de esta herramienta Power BI de Microsoft, donde yo puedo implementar dashboards de este tipo que permitan a las personas interesadas tomar acción. Bien, yo comienzo a ver los ratios y a partir de esto puedo tomar acción inmediata para corregir algún incidente o algo que esté pasando. Y así aparecen los famosos dashboards, que no siempre tienen que estar asociados a KPIs de un Balance Scorecard. Tú puedes hacer un dashboard del tema que tú prefieras hacerlo. Bien, no tienes que ser un gerente, un ejecutivo, un director para implementar un dashboard. Puedes, por ejemplo, ser responsable de las llamadas telefónicas de una central de pedidos y simplemente armas tu dashboard para saber cuántas llamadas ingresan al día, de qué tipo son, cuántos incidentes se presentan, cuántos reclamos, para que rápidamente sepas si estás en un buen porcentaje de atención o no, por ejemplo. Entonces, el dashboard es lo que a ti te interesa. Si bien es cierto, es un concepto que recién por ahí algunos estamos escuchando, pero toda la vida se han hecho dashboards, que son estos cuadros. Cuadros resúmenes, donde yo puedo implementar información, puedo ver, por ejemplo, rápidamente qué está pasando, qué se trata, por eso que se usa muchísimo, por ejemplo, los velocímetros. Un velocímetro te dice más o menos en qué parte del semáforo estás. Así que ese es el concepto, no pensemos que es algo más que eso. Bien, entonces esa es la introducción que yo quería plantearles. Ya estamos listos, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Por acá tenemos alguna consulta, a ver, veamos. Varus nos pregunta si vamos a compartir el video. Sí, efectivamente, Varus, vamos a compartirlo. Álvaro nos pregunta si lo de Power Query está relacionado con Big Data. No, Álvaro, Power Query es una herramienta para, como decíamos aquí, mira, que básicamente te permite obtener y transformar datos. Si tú tienes información que está, por ejemplo, en la nube, está en algún lugar y no está lista para ser utilizada, la puedes transformar con Power Query de tal manera que pueda ser rápidamente usada por las herramientas de Excel. ¿De acuerdo? Bien, Power BI, Manuel, Power BI es una herramienta de Microsoft que nos permite implementar dashboards y sobre todo compartirlos en la nube.
Puedo poner, por ejemplo, un componente en un celular y puedo ver en el celular los dashboards que he creado con Power BI. Bien, es un tema que vamos a profundizar posiblemente en otros talleres para que tengamos la idea más precisa. Gracias, Wilfredo. Muy bien. Excelente. ¿Cuál es la diferencia entre BI Cloud y el desktop? Muy bien, Roger. Lo que pasa es lo siguiente. Excelente pregunta. Y está bien que preguntemos de todo tipo. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Power BI, hay una versión Power BI Desktop, que significa que es una versión que tú usas en tu escritorio, en tu equipo, para configurar, para preparar con un poco más de herramientas tus dashboards. Y la versión Power BI Cloud es la versión que está en Internet. Como les decía, yo desde Power BI de esto puedo compartir los dashboards que implemente. Pero ¿dónde los voy a ver? Los voy a ver en la nube, en una página web. ¿De acuerdo? Entonces, esta versión Power BI Cloud es la versión que nosotros levantamos en Internet. Y también, como les decía, hay aplicaciones para smartphones donde yo puedo ver con mejor resolución estos dashboards. ¿Ok? A ver, hay una pregunta más de Ramón. Buenos días, tengo la versión 2016, pero no trae como tal los complementos Power Pivot, ya que revisé los complementos y demás, pero no aparece. Bueno, Ramón, habría que conversar un poquito más. Normalmente Power Pivot está aquí, archivo, opciones, complementos, ¿de acuerdo? Elegimos complementos, acá complementos del tipo com, le damos a ir, y acá aparece, por ejemplo, Power Pivot, Power Map, Power View, simplemente los activas y eso sería todo. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Bien, señores. ¿Alguien quiere intervenir con el micrófono? Nadie. Entonces, vamos a empezar. Si bien es cierto, como les decía, este objetivo es bastante ambicioso, pero lo podemos lograr. Vamos a cerrar algunas ventanas para que no nos distraigan. Y comenzamos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, señores. Vamos a integrar información de diversos orígenes. Si bien es cierto, estos datos, esta secuencia, siempre la repetimos, pero creo que es bastante sencilla de entender, por eso es que lo usamos. Bien, el tema es así. Yo tengo diferentes tipos de información. Vamos a suponer que, por ejemplo, tengo una base de datos en Access, que está en algún lugar de la red, que contiene parte de las tablas que voy a integrar. Vamos a suponer que este archivo de países está en la red, en la máquina de un compañero y que lo voy a levantar desde acá. Voy a suponer que las maestras, por ejemplo, están en mi máquina. Y como tengo acceso, voy a poderlas levantar con Power Pivot, que es una herramienta de integración de datos. Ya lo vamos a ver. Y vamos a suponer que las facturas están en la aplicación central del sistema, de la empresa, y que mediante una conexión yo voy a poder levantar las facturas. ¿Qué significa esto, señores? Que Power Pivot puede integrar, puede conectarse a cualquier fuente de datos siempre y cuando esté disponible por la red o por internet. Bien, podemos integrarnos a bases de datos transaccionales, a archivos Excel, a archivos texto, a un link de una página web. Y lo más interesante todavía, que lo haremos en algún momento de manera de demostración, es que puedo usar como medio o como intermediario a Power Query. Power Query se puede conectar a estas fuentes de datos, transformarlas para normalizar los datos. ¿Se entiende el concepto de normalización? ¿Sí? ¿Qué significa normalizar los datos? Significa prepararlos de tal forma que puedan ser entendidos, comprendidos, por ejemplo, por una tabla dinámica o por Power Pivot. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Power Pivot va a poder explotar tus datos siempre y cuando tengan la estructura correcta. ¿Y cuál es la estructura correcta? La que determina, por ejemplo, un modelamiento o diseño de base de datos. Tú no podrías tener, por ejemplo, una tabla de facturas donde en varias columnas coloques el cliente. Ese es un ejemplo clásico. El cliente se coloca en una única columna y de esa manera podemos decir que está normalizada la tabla, por ejemplo. Por no ir más allá porque son varios conceptos. Bien. Mario nos pregunta si con la versión 2010 podemos usar esto. Sí, pero en forma muy limitada, Mario. En forma muy limitada vas a poder usar estos complementos de Excel. Por eso yo comenzaba recomendándoles que usemos Excel 2013 o 2016 como mínimo. Muy bien, entonces sin más preámbulos, comenzamos. Ya sabemos dónde están los datos. Bien, los datos son estos. Básicamente hay que entender también de qué se trata el negocio.
Esta información que voy a levantar tiene información de las ventas realizadas por gaseosas en varios países. Entonces vamos a ver en qué país se vendió más gaseosas, cuáles fueron los vendedores que hicieron estas ventas, cuáles han sido los montos de las ventas realizadas, los vendedores tienen un supervisor, las ventas o las facturas están asociadas a un número de serie que me determina si es una boleta o una factura. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Miren. Entramos a Excel, vamos a la pestaña de Power Pivot y vamos a comenzar a integrar la información. Lo que voy a hacer en este momento solamente es juntar la información en un solo ambiente para poderlo explotar en forma consolidada. Bien, eso es lo que hace Power Pivot. Y a partir de ahí para adelante vamos a explotar el concepto de tablas dinámicas para hacer nuestro famoso dashboard. Bien. Perfecto, Mario. Mientras se levanta Power Pivot, que consume bastante memoria, miren, le cuesta un poquito a Excel hacerlo. Ya está, se abre el ambiente de Power Pivot y aquí entramos al ambiente de integración. Voy a comenzar a levantar los datos, por ejemplo, voy a levantar primero el archivo Excel donde están las facturas. ¿De acuerdo? Miren, simplemente le decimos dónde está la información. Acá está el archivo de facturas. Voy a activarlo, lo voy a levantar. ¿De acuerdo? Por supuesto, José, toda esta información la vamos a compartir con ustedes. Y en este momento estoy abriendo el archivo de facturas. ¿Qué es lo que está pasando? Power Pivot está haciendo una copia de estos datos al ambiente de Power Pivot. Y aquí se va a crear una pestaña. Miren, son 160.000 registros que Power Pivot va a levantar en aproximadamente 10 a 15 segundos. Por la cantidad de registros podemos decir que es bastante rápido. Entonces, por ejemplo, sabíamos que en Excel tenemos un poco más de 1.000.000 de filas. La pregunta que siempre nos hacen es, ¿con Power Pivot puedo manejar millones de filas? Claro, porque si tú te conectas a una base de datos Oracle SQL Server, pueden haber miles y miles de millones de registros. Y con Power Pivot lo vas a poder levantar en este ambiente. El único problema es que debes tener un equipo con las características necesarias para poder lograrlo, ya que va a consumir bastante memoria y procesador. ¿Ok? Si bien es cierto, lo vas a poder hacer, pero vas a necesitar un buen equipo. Efectivamente, Roger, podemos integrar también información desde la web. Bien, ya levanté, miren, acá están las facturas. Vamos a seguir abriendo más ambientes. Me voy a ver, por ejemplo, vamos a Access, siguiente. Y acá tenemos una base de datos en Access, donde yo guardo las series. También lo abrimos. Bien, acá está. Siguiente. Esa base de datos Access tiene dos documentos, dos tablas, ¿ya? La tabla documento, la tabla serie, finalizar. Acá estamos abriendo esta base de datos. Quiero que vean aquí algo, señores. Esta base de datos en Access tiene esas dos tablas que estamos diciendo, documento y serie, pero lo más importante es que esta base de datos tiene las dos tablas integradas con una relación. Imagínense que esto sea Oracle, SQL Server, Informix. Si yo levanto tablas en Power Pivot y esas tablas tienen relaciones creadas, esas relaciones creadas también van a viajar a Power Pivot. Aquí, ¿de acuerdo? Cuando veamos dentro de un momento el diagrama, nos vamos a dar cuenta que estas dos tablas que he levantado, o lo vemos de una vez, miren, entramos a vista de diagrama y vamos a ver las tablas que hemos abierto hasta ahora y que estamos integrando. Un momento, ahí está, miren. La tabla factura está solita porque era un archivo que no tenía nada, pero estas dos tablas que estaban en Access vienen con la referencia, vienen con la relación creada. Bien, eso es importantísimo porque no lo vuelvo a hacer, ya está. Manuel nos pregunta qué pasa si no existen las relaciones. Las creamos y vamos a ver en un momento más cómo se crean esas relaciones. Vamos a abrir las demás tablas. Por ejemplo, voy a abrir la tabla maestra, el archivo maestros. Este archivo maestras tiene varias tablas Excel dentro. Entonces, abro todas. Miren, abrimos todas esas tablas, ya están aquí. Y seguimos integrando información. Si ustedes se dan cuenta, esas fuentes de datos se están copiando aquí. Acá está la factura, acá está el documento, el sector, el supervisor, el vendedor. Todas las tablas que estamos abriendo de diferentes fuentes de datos se están integrando en este ambiente en forma uniforme. Y después voy a poderlo explotar. Finalmente vamos a abrir la tabla de países. Miren, siguiente, examinar. Abrimos países. Activamos esta opción para que se considere en la primera fila de etiquetas. Finalizamos.
y acá tenemos la tabla países. En este momento tenemos 8 tablas integradas en Power Pivot. Bien, si se produce algún cambio en una de esas tablas, Power Pivot se va a enterar, pero no en automático. Tú actualizas los datos y Power Pivot se va a los orígenes de datos, que son estos. Miren, acá están los orígenes de datos. Lee la información y la trae de nuevo. Eso quiere decir que yo actualizo la información a demanda. Bien. Y ahora vamos a la parte más importante, donde voy a crear las relaciones. Miren. Este es mi modelo de datos. ¿Ok? Acá está. Tengo aquí un modelo de datos y lo que voy a hacer es integrar esas relaciones, esta información. Ahí está. Muy bien, entonces acá tenemos los países, por ejemplo, las facturas. Vamos a colocar por acá las gaseosas. Por aquí el sector, el vendedor. Bueno, esta forma de acomodar los datos depende de cada uno de ustedes. No tienen que hacerlo exactamente igual como yo lo hago. Depende del estilo de cada uno de ustedes. Y acá va lo que yo les decía, miren, si esta es la tabla factura y acá tengo el país, acá tenemos el código país. Entonces, este código país con este código país debe estar relacionado. Bien, ahora, no necesariamente tienen que tener el mismo nombre, pueden tener nombres distintos. Entonces, simplemente arrastrando el código o los campos que se tienen que relacionar, acá hay unos conceptos adicionales que tenemos que saber. Bien, por eso sería bueno si ustedes van a estudiar Power Pivot, llevar un cursito de modelamiento de base de datos, introducción al modelamiento de base de datos, para que les quede claro que es una llave primaria, que es una llave foránea, porque en una llave, en una tabla principal, la llave primaria no se debe repetir. Bien, es algo que también valida Power Pivot. Acá estamos creando estas relaciones. ¿Y por qué creamos las relaciones, por ejemplo? Porque nosotros en la tabla factura, por ejemplo, no tenemos el nombre del vendedor. Yo podría sacar rápidamente un resumen y decir cuánto se vendió, qué cantidad de productos se vendió por el código del vendedor. Código 1, código 2, código 3. Pero si quisiera saber el nombre del vendedor, no podría, si es que esta relación no existe. Al crear esta relación, en una tabla dinámica vamos a poder ver ahora cuánto se vendió por el nombre del vendedor. Es más, si yo integro la tabla de supervisor con la tabla de vendedor, podría ahora, mediante esta relación, miren, voy a navegar por esta relación y vamos a poder saber cuánto se vendió por supervisor. Elegimos el nombre del supervisor, la cantidad vendida y tendríamos ese resumen. Algo que podría parecer imposible, ¿de acuerdo? Bueno, antes se hacía a mano, ¿no? Y finalmente relacionamos la serie. Al relacionar la serie y al tener acá en esta tabla el código del documento, miren esto, ¿qué significa la serie? Estas son las series y estos son los códigos de documentos, o sea que hay series que son del tipo 2 y del tipo 1. Pero ¿qué significa tipo 2 y tipo 1? Eso lo vemos en documento. Y en documento vemos que el tipo 1 son facturas y el tipo 2 son boletas. Por lo tanto, yo podría ahora hacer una tabla dinámica diciendo qué cantidad vendí por boletas y qué cantidad vendí por facturas. ¿Cómo fue posible hacerlo? Porque tenemos la relación, esta relación que va hasta esta tabla, y en esta tabla recién tengo la descripción de boleta o factura. Señores, este es el modelo creado en Power Pivot. Las preguntas que siempre se hacen son, ¿tengo que hacerlo siempre? No. ¿Qué pasa si cambia un dato? Si cambia un dato, actualizo el modelo. Bien, los dashboards o las tablas dinámicas o los cuadros, informes que yo haga a partir de este modelo, ¿se tienen que hacer siempre? No. Simplemente actualizan los datos y todo lo demás va a ser reutilizado. Chicos, señores, ustedes no saben el potencial que significa esto. Todos los días muchas personas en el trabajo, lo primero que hacen y casi todo lo que hacen todo el día es integrar los datos, traducir, conectarlos, completarlos, para que al final del día recién puedan hacer sus resúmenes. Si ellos pudieran hacer esto mediante Power Pivot y dejarlo ya integrado, lo único que tienen que hacer en la mañana cuando llegan al trabajo es explotar la información, hacer análisis, verificar información, completar datos, pero no esta labor tediosa de integrar los datos. Bien, acá hay unas preguntas. ¿Qué pasa si no tienen tablas integradas? Las integras con Power Pivot. Bien. Efectivamente, Manuel, esto elimina el uso de la función buscar de chica, porque las personas, ¿qué es lo que hacen?
completan la información, por ejemplo, acá, usando la función buscar B chica, porque van a buscar el código del vendedor, esta tabla, y buscan el código, encuentran el nombre y lo traen aquí, pero con la función buscar B chica en una hoja Excel. Y esa es la labor de todos los días. Bien, sin embargo, con esto ya quedó listo. Miren, voy a grabar para no perder esto. Siempre es necesario ir grabando de a pocos, por si acaso pasa algo. Acá va a estar nuestro modelo comercial, que finalmente se va a transformar en un dashboard después. Ya lo estamos grabando. Esto que hemos hecho se está creando sobre la misma hoja Excel que empezamos. Ojo, ¿se acuerdan de esta hoja Excel? Es la misma. Y el ambiente de Power Pivot está detrás nada más. Ok. Y ahora vamos con lo que estamos esperando todos. Vamos a explotar la información. Bien. Y para explotar la información, la herramienta por defecto va a ser la tabla dinámica. Bien. Vamos a tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo. Sí, vamos a decirle que lo haga en una nueva hoja de cálculo y acá está, miren. De aquí en adelante, olvídense de Power Pivot. Ya no existe Power Pivot. Lo que ha hecho Power Pivot para nosotros es integrar los datos y ponerlos a disposición. De aquí en adelante vamos a hablar únicamente de las herramientas de Excel. Tablas dinámicas, macros, funciones, formato, solamente de Excel. ¿De acuerdo? Entonces miren, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber las ventas realizadas por vendedor, el nombre del vendedor. Miren, estas son las ventas realizadas por vendedor. Me voy a la factura y traigo la cantidad. Acá está. Esto es lo que vendió cada vendedor. Pero si yo quisiera además saber cómo se distribuyen estas ventas por las gaseosas o por el nombre de la gaseosa, me voy a la tabla gaseosa y acá está el nombre. Colocamos en columnas y miren, esta es la información que tenemos. ¿Se dan cuenta, señores? Esto solamente ha sido posible porque en el modelo de Power Pivot nosotros hemos creado estas relaciones. Si no, no hubiese sido posible. ¿Y cómo lo hemos hecho? De forma inmediata. Miren, esta tabla dinámica tiene una información actualizada. Si cambian los datos en los orígenes, yo le doy botón derecho a actualizar y tengo mi tabla dinámica lista. Muy bien, señores, hasta ahí cómo vamos. ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo va el ritmo? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, jóvenes, sí, vamos a compartir todo esto, no se preocupen, ¿ah? Vamos a compartir todo esto. Terminando el taller, lo compartimos en unas horas y listo. Edwin nos pregunta, ¿hay alguna manera de que Power Pivot te indique que está mal? Sí, Edwin. Cuando tú quieras hacer una relación, por ejemplo aquí, ¿no? Si yo quiero hacer una relación aquí, miren, ¿ah? Supongamos que ¿qué pasaría si el código de una gaseosa se repite? ¿Eso estaría bien o estaría mal? ¿Qué pasaría? Nuevamente pregunto, si en esta tabla se repitiera el código de una gaseosa, ¿sería correcto o sería incorrecto? Sería incorrecto, porque para poder hacer esta relación, el código gaseosa tiene que ser llave primaria en esta tabla para que pueda ser llave foránea en esta otra. Entonces, si eso ocurriera, al momento de crear la relación, Power Pivot te muestra un mensaje de error y te dice que acá se repiten los códigos. Entonces, son algunos tipos de validación que te va a mostrar Power Pivot. Bien. Bien, sí, chicos, en los conceptos de de llave primaria, llave foránea, normalización, son conceptos de modelamiento de base de datos. Bien, si bien estos son básicos, pero necesitan toda una introducción. Quizás este no sea el momento por lo que queremos hacer y en otros talleres hablemos un poco de estos temas que son realmente fundamentales. Realmente son fundamentales para poder entender muchas cosas. Bien, yo de repente comparto con ustedes algo de información, por ahí tengo algo, así que para que puedan profundizar en esos temas. Bien, entonces vamos a continuar. ¿De acuerdo? Un tip interesante.
Si yo tengo una tabla dinámica, cuando ustedes hagan filtros, miren qué pasa. Si hago filtros aquí, la tabla dinámica, si ustedes le dieron un formato, por ejemplo, imagínense que le han dado este formato a las columnas. Cuando ustedes hagan un filtro, miren qué va a pasar. El formato va a cambiar. Entonces, si por acá ustedes colocaron un gráfico, si hacen filtros, el gráfico se comienza a mover. Si estuviera en una presentación, las personas se van a distraer con ese movimiento. Entonces, en lugar de estar viendo tu información, en lugar de estar entendiéndote, se comienzan a preguntar, ¿y por qué se movió la imagen? Miren, les muestro. Les voy a mostrar. Esto de acá es importantísimo porque es parte de hacer una buena presentación. Miren. Supongamos que tengo esto aquí, mi gráfico. Perfecto, ya está ahí, todo simpático. Y ahora voy a acomodar primero. Acomodo todo bien simpático, ahí está. Todo cuadradito para que se vea perfecto. Y comienza mi presentación y me hacen preguntas que requieren que yo haga un filtro por aquí. Y miren qué pasó. El gráfico se movió, esta columna ahora es más ancha, entonces comienza el desorden. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que ustedes tengan el control de su tabla dinámica, vamos a darle botón derecho, opciones de la tabla dinámica y le quitamos esta opción. Autoajustar, lo desactivo, acepto y ya está. Entonces, ahora sí, cada vez que ustedes le den un formato a la tabla dinámica, ese formato va a perdurar. Miren, desactivo por ejemplo o activo uno más, nada cambia. Si bien cambian los datos, pero la estructura, el tamaño de las columnas siempre va a ser la misma. Ese es un tip. Bueno, señores, entonces comenzamos. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que hacer esto. Bien, tenemos que hacer esto que está acá. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de mostrar en una pantalla el resumen de las ventas por vendedor. Aquí van a estar los vendedores. Aquí vamos a colocar las gaseosas, el total. Vamos a hacer un KPI. ¿De acuerdo? De tal manera que podamos definir, establecer un cuadro de este tipo. Posiblemente algunas cosas no terminemos de hacer, pero vamos a intentarlo. Bien, comenzamos entonces. Miren, si bien es cierto, este es mi resumen, yo lo que voy a hacer es, para que tengan una idea, es copiar esto. Vamos a copiar un poco de información. Ahí está, por ejemplo, control C. Lo voy a pegar en esta hoja, más o menos por aquí. Y ya está. Entonces acá tendríamos los vendedores. Por aquí vamos a dejar una columna para el total. Bien, aquí colocaremos el total de las ventas. De repente solamente mostramos 4 gaseosas. Y lo vamos a hacer de esta forma. Ahí está. Y acá está la columna del total. Entonces, la información la voy a traer, miren, la voy a traer de la siguiente manera. Voy a usar la función desref para traerme los datos con la función desref. Muchos se preguntarán y seguramente van a preguntar qué es la función desref y cómo funciona. Eso también lo vamos a tener que ver en otro taller porque si no nos demoraríamos muchísimo con esa explicación. Vean la función para que tengan una idea y en otro momento entramos al detalle de esa función que es importantísima y valiosa. Miren, con la función de ref yo me puedo traer información a partir de una referencia. Si yo me coloco aquí y le digo que baje una fila 0 columnas, entonces me estoy trayendo este vendedor. Si copiamos hacia abajo, por el tema de celdas relativas, tengo todos los vendedores. Si yo quisiera traerme el total que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. Nos colocamos acá, igual, de ref, vamos a la siguiente hoja, nos colocamos aquí, bajamos una fila 0 columnas y me voy a comenzar a traer el total que está aquí. Bien, estos son los totales. Y si me quiero traer las cuatro primeras gaseosas, igual, de ref, bien, nos colocamos aquí a partir de la primera gaseosa, bajo una fila 0 columnas y me estoy trayendo este dato. Y por el concepto de celdas relativas me traigo toda esta información. Muy bien, ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a darle un formato para que veamos cómo queda esto. No se preocupen que ya le vamos a dar un poquito más de forma. Ahí está. Y veamos qué ocurre. Si nosotros hacemos que todas estas fórmulas que hemos creado
dependan de este número, por ejemplo, 5, ¿cómo lo voy a hacer? En lugar de colocar 1 a mano, hago la referencia con esta celda, la fijamos y la vamos a copiar. ¿De acuerdo? La copiamos hacia abajo. Igual acá. En lugar de colocar 1 a mano, hago referencia a esta celda, la fijamos y lo copiamos. De la misma forma aquí. Bien. Fijamos esta celda y la copiamos. Entonces, miren qué es lo que va a pasar. Si nosotros cambiamos este dato y ponemos 1, todos los datos cambian, porque le estamos diciendo que a partir del primer vendedor, Aldaña, por ejemplo, es el primero. Si le pongo 3, va a ser a partir de Azul, que es el tercer vendedor, miren, ¿ah? Si colocamos acá 3, ahora es a partir de Azul para abajo. Entonces, esta celda permite pivotear estos datos, ya que todos están dependiendo de esa información. Es el famoso método que tenemos para poder intercambiar los datos. ¿Qué más? Si nosotros insertamos un control que me permita manejar una celda, miren este control, que es una barra de desplazamiento. Este control lo acabo de importar, lo acabo de insertar desde aquí. Miren, acá está, insertar. En la pestaña desarrollador, insertar, tenemos este control que se llama barra de desplazamiento. Entonces, esa barra de desplazamiento yo la puedo relacionar con esa celda amarilla. Veamos, miren. Yo puedo decirle botón derecho, formato del control. Vamos a vincular con la celda, que sea esta celda la celda vinculada. Y miren ahora, yo puedo bajar o subir información. El único problema es que este control está un poquito descontrolado. No debería ir hasta 0, debería comenzar, por ejemplo, en 1. Si comienza en 1 ya estamos. Y debería irse como máximo hasta, miren, vamos a dejarle un poquito menos aquí, hasta 26 para ver el último vendedor. Entonces eso lo limito aquí. Formato de control, le digo de 1 a 26. Muy bien, ahora sí. Me voy para arriba al tope. Llego hasta el primero, me voy hacia abajo, hacia el final. Y llego hasta el último. No paso más. Bien, entonces con esta barra estoy manejando qué información es la que quiero ver. Ahora, acá no están todas las gaseosas, solamente hay 4 y son 2, 4, son 8 gaseosas. Entonces, acá debería tener, aquí abajo, voy a colocar otro control, desarrollador, insertar esta barra de control para mover esta parte de aquí. Bien. Ahí está. Ojalá que no se nos pase la mano. Listo. Ya está. ¿Y qué ocurre? Esta celda va a dominar este control va a dominar esta celda. Bien. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Botón derecho, formato de control y nos colocamos aquí. Lo vinculamos. Bien, si acá dice 1, quiere decir entonces que me voy a mover esta cantidad de columnas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en lugar de poner 0, que era la cantidad de columnas que me voy a mover, miren, el tema es así. Si yo me coloco aquí y le digo que no me muevo columnas, entonces va a traerme solamente el de abajo. Pero si yo le digo a la función de ref que se mueva una columna a la derecha, entonces me va a traer la información a partir de esta segunda columna. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros hemos puesto aquí en esta función 0 columnas de movimiento. Pero si yo le digo que sea esta celda, entonces ahora sí, todo va a depender. Miren, y eso lo voy a hacer desde acá entonces. Porque tengo que saber el nombre de la gaseosa. Eso quiere decir que me voy a colocar una celda más arriba, desde aquí, desde C3. Entonces hacemos un pequeño cambio para colocarnos aquí. Ponemos de ref, desde la posición de C3 que está aquí, bajamos una fila 0 y tengo este dato. Pero esta información de las gaseosas, ahora la voy a hacer dependiente, primero, de esta celda. Y luego, perdón, otra vez dependiente de esta celda y ahora dependiente también de esta celda de acá. Y miren cómo va a funcionar esto. ¿Eh? Bajamos, perdón. Tenemos que hacer acá algo adicional. Acá va a quedar fijo.
Va a quedar fijo porque esto tiene que moverse únicamente con esta columna. Miren, ahí está, ahora sí. Comienza en Canada Dry, a ver si es cierto. Efectivamente Canada Dry, si le pongo 1 tiene que ser Coca-Cola. Si ponemos acá 1 es Coca-Cola, perfecto. Y esta celda sí está controlándome esta parte. Entonces aquí tengo que volver a hacer la referencia. Bien, ahora sí, miren, colocamos aquí, colocamos el dato, fijamos la fila, fijamos la celda, nos colocamos ahora acá, y esto lo hacemos dependiente de esta celda. Bien, acá están los datos, veamos, copiamos, y listo. Entonces, si ponemos 2, me trae ahora a partir de Cruz. 3, Fanta. Si ponemos 4, hasta Sprite. Si ponemos 5, me trajo este total. Yo no quiero que me traiga este total. Entonces tiene que ser desde 4. En realidad debería comenzar en 0, desde 0 hasta 4. ¿De acuerdo? Para poderme traer todo el rango de gaseosas. Entonces este control que está acá debería tener esa limitación. De 0 a 4. Listo. Entonces aquí, miren, yo puedo mover qué gaseosas son las que quiero ver. ¿Se dan cuenta? Este es un método bastante interesante y simpático. Cuando tenemos mucha información, de esta manera podemos ver solamente aquella que querramos. Le vamos a dar el formato correcto para que esté más simpático y ya está. Muy bien, señores, ¿qué tal hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos pasando a la parte más pesadita, que es esta de acomodar este método. ¿Todo bien? Acá hay algunas preguntas. Nos dice Juan, las celdas de referencia amarilla y verde, ¿qué muestran? Lo que pasa es que yo estoy haciendo, Juan, algo interesante aquí. Estoy haciendo que estas fórmulas, estas funciones, dependan de estas celdas. ¿De acuerdo? Para su desplazamiento. Pero para que esto sea dinámico, ¿qué es lo que he hecho? Estos controles los he vinculado con estas celdas. Entonces, estos controles mueven estos valores, mira. Y al mover estos valores, también mueven las fórmulas. Eso lo hemos hecho en base a la función desref. Bien, Baruch, la función desref, a diferencia de la función buscar b chica, te devuelve un dato a partir de la cantidad de filas y columnas que tú le indiques. Mientras que la función buscar b chica te devuelve un valor a partir de la búsqueda de un valor en una tabla. Son cosas distintas. Bien. Mario nos dice, estos controles nos pueden ayudar por si tenemos diferentes presentaciones. Claro, exactamente, ¿no? Ahora, yo lo que estoy haciendo es mostrarles qué se puede hacer. De repente para el caso, para lo que queremos hacer no tiene sentido. Pero no le busquen el sentido, ¿de acuerdo? Lo importante es que vean ustedes que yo puedo colocar un control, vincular ese control a una celda y hacer que esa celda mueva unas funciones. Bien, entonces ya tenemos ese panorama. En algún momento tendremos la oportunidad de usarlo en un caso real, pero ya entendieron y vieron cómo es que se hace. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Básicamente vamos a encontrarle el mejor uso a partir de los casos que se den. Exactamente. Cada uno, perdonen, disculpen, cada uno en su momento encontrarán la mejor manera de usarlo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que estos datos estén ordenados? En forma ascendente y en forma descendente. Entonces miren, yo voy a colocar aquí unos controles. Desarrollador, insertar. Voy a poner acá unos botones. Acá tengo un botón. Lo voy a copiar, control C, control V chica. Lo tengo por acá. Bien. Ahí está. Bueno, hay que hacerlo bonito. Que se vea simpático. Listo. Entonces, este botón, por ejemplo, va a ser un botón para ponerlo en forma mayor-menor. ¿De acuerdo? De mayor a menor. Bien, este va a ser un botoncito que me va a mostrar la información de mayor a menor. Lo hago de esta forma. De repente los colores no están bien, pero para resaltar un poquito lo que queremos hacer. Y este botón lo que quiere hacer es mostrar de menor a mayor.
Bien, de menor a mayor. Y le damos otro color. Ya está. ¿Qué significa esto? Que cuando hagamos un clic por acá, esta columna se va a ordenar de mayor a menor. Y cuando hagamos un clic por aquí, esta columna se ordena de menor a mayor. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo logramos? Ahí está el tema. Y luego vamos a hacer que aquí, donde dice vendedor, igual voy a colocar una forma, miren. Aquí voy a poner una forma encima. Esa forma va a decir vendedor. Igual, no hay ningún problema. Le damos un estilo. Por ejemplo. Ahí está. Quizás aparentemente es una celda. Pero igual. Y la idea cuál va a ser, que cuando hagamos un clic en vendedor, esto se ordene en forma alfabética por el vendedor. Pregunta, señores, ¿ese orden lo tengo que hacer acá o lo tengo que hacer en la tabla dinámica? ¿Dónde lo haríamos? ¿En la hoja 1 o en la hoja 2? El orden lo tenemos que hacer en la hoja donde está la tabla dinámica. Voy a ordenar la tabla dinámica y cuando ordene la tabla dinámica, como esta hoja lee la tabla dinámica, entonces ya lo tengo. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer así. ¿Estamos? Miren entonces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando unas macros. ¿Ok? Observen, ¿ah? Hacemos esto. Por ejemplo, este total lo voy a ordenar de mayor a menor y de menor a mayor. Pero lo voy a hacer grabando esos pasos. Me coloco aquí, me voy a desarrollador, grabo la macro, se llama macro 1, vamos a llamarle mayor, menor, ese es el nombre de la macro, mayor, menor, acepto, y acá simplemente en inicio nos vamos a ordenar y elijo mayor, menor. Y esa columna se ha ordenado de mayor a menor. Paro la grabación. Desarrollador, paro de grabar. Ahora voy a grabar otra macro. Desarrollador, grabar macro, y esta macro se va a llamar menor, mayor. Menor, mayor. Y lo que va a hacer es ordenar, va a ordenar esto de menor a mayor. Inicio, ordenar de menor a mayor. Y listo. Y paramos la macro. Paramos la macro. Ahora me coloco aquí y voy a grabar otra macro. Grabar macro y se va a llamar orden vendedor. Vendedor. Bien. Donde yo voy a ordenar por el vendedor. Grabamos. Nos vamos a inicio. Nos colocamos aquí y ordenamos de la A a la Z. Y esto se ha ordenado de la A a la Z. Paramos la macro y eso es todo. Bien, en este momento tenemos tres macros. ¿De acuerdo? Ordenar mayor, ordenar menor. Y aquí tenemos la última que es... A ver. Ahora sí. Mayor menor, perdón. Mayor menor, menor mayor y orden vendedor. Y estas van a ser las macros que voy a usar. Pero aquí nos falta algo. Lo que pasa es que cuando yo quiera hacer esto, estando en esta hoja, Excel va a suponer que la tabla dinámica está acá. Entonces voy a agregar unas líneas nada más para decirle a Excel lo siguiente. Miren, es un poquito de código que tenemos que saber, de tal manera que vamos a decirle que primero nos vamos a la hoja 1. Seleccionamos la hoja 1 y luego que he terminado de ordenar, regreso a la hoja 2. Bien, por ejemplo, este es mayor, menor. Mayor, menor. Estando aquí, ejecuto la macro mayor, menor, ejecutar, y ya se ordenó. Bien, entonces esto mismo lo voy a repetir para todas. Control C. De tal manera que podamos hacerlo bien. Ok, acá también. Acá regresamos. Orden vendedor, miren. Esto está buenísimo, señores. Hacer algo así es impactante porque la verdad que algunos
Ni se imaginan cómo lo hicimos. Miren, entonces esta macro, botón derecho, la asignamos a la macro mayor menor. Este botón lo asignamos a la macro menor mayor. Y esta forma que pusimos acá también la puedo asignar a una macro que es orden vendedor. Y ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, ordeno, mayor menor, como está, menor mayor, ahí está la información. Y si quiero por acá, ordeno por el vendedor. Me voy más arriba, miren, ahí está. Es más, si quiero ver otras gaseosas, avanzo por aquí. Buenísimo, chicos. Miren esto, ahí está. Bien. Ok, y esto para que se vea más simpático, le voy a colocar algo que se conoce como formato condicional y le pongo estas barritas. Unas barritas de control. Miren, me van a disculpar los colores, señores, pero me hubiese gustado estudiar un poquito de diseño. Pero ahí está, miren, qué bueno. Listo, mayor menor, menor mayor. Bien, pero las barras están ocupando todo el espacio. Entonces lo que podríamos hacer aquí es mostrar esta información, pero entre 1000. ¿De acuerdo? Voy a mostrar estos datos entre 1000. Ahí está. Y le voy a cambiar entonces la unidad de medida. Le vamos a cambiar la unidad de medida. De tal manera que la información se vea un poquito mejor. ¿Ya está? Todo entre 1000. ¿De acuerdo? Ojo que estamos hablando de miles. Si vamos a mayor menor, perdón, miren, esta barra tiene como un máximo de 12.000 unidades. 12.000 unidades. Para que no llegue hasta el tope, yo podría decir lo siguiente. Para que no llegue hasta el tope, podríamos decir que la barra no mide 12.000, sino que mide 24.000. Entonces, esta barrita de color va a llegar hasta la mitad. Otra vez, la celda tiene un valor de 12.000, pero si yo le digo a la celda, le digo al formato condicional que la celda tiene un valor de 24.000, la barrita va a ser proporcional a ese tamaño de celda y va a llegar hasta la mitad, de tal manera que no me tapa el número. ¿Eso cómo lo hacemos? Miren, marcamos este rango, formato condicional, administramos la regla, doble clic, y aquí donde es automático le vamos a colocar que es un número. Un número que va de 0 a 24.000. 1, 2, 3, ahí está. Perdón. Recuerden que esto sí. A ver, veamos. Ahí está. A ver si es cierto. Perfecto, ya está. De esa manera hemos logrado que esta barra no me tape el número, algo que nos piden a veces. Si ponemos de mayor a menor, queda ahí. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, chicos, ¿cómo vamos? Miren, ya pasó 1 hora y nos queda este reto todavía. Estamos por ahí. Todavía nos falta un poquito. Nos falta la segmentación de datos, el gráfico, el velocímetro y la imagen. ¿Cómo la gestionamos? Varios nos pregunta, ¿esa macro la queremos insertar el botón? Sí. Con los botones lo vamos a manejar las macros. Claro, no se preocupen. Esto, como les comentaba, es solamente un panorama, una idea de lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Luego, paso por paso, viendo el video, repasando cada caso, ustedes podrán mejorar la idea. Vamos, chicos, preguntas, consultas. ¿Alguien quiere intervenir por el micrófono? ¿Algún comentario? De pasada que descanse un poco. Muy bien, continuamos. No, jamás. Los videos siempre los comparto, no te preocupes. Sí, Álvaro, vamos a compartir toda la información que tenemos, no te preocupes. Sí, Baruch, las macros en realidad son fáciles porque las puedes grabar. Pero si tú además le pones un código para manejarlo a tu conveniencia, es mucho mejor, ¿no? Así como lo acabamos de hacer nosotros. Bien. Ahora no siempre tienes que hacerlo, ¿no? No te preocupes, Mario. Ahora que veas el video lo vas a poder repasar. Bien. Con todo el detalle que sea necesario. Entonces vamos a continuar. Estas columnas están un poquito anchas. Listo, ahí está. Por acá se me movió esto. Lo bajamos hasta ahí.
Disculpen, siempre me preocupo del diseño, así que vamos a ponerle listo. Bien, ahora lo que se nos viene es lo siguiente. Yo voy a colocar acá segmentación de datos. La segmentación de datos son filtros dinámicos muy interesantes. Miren, analizar segmentación de datos y tengo todos estos datos para colocar la segmentación. Pero si ustedes se dan cuenta, en la tabla factura no tengo el año. Y yo lo que quiero, según lo que hemos hecho acá, es mostrar, miren, les muestro, queremos el año y los meses. Entonces, ¿cómo hacemos para traer el año? Porque acá no está el año. Si vemos, nuevamente, en insertar segmentación, en la tabla factura donde está la fecha, solamente está la fecha, pero me falta el año y el mes. Entonces lo que vamos a hacer es ir a Power Pivot. Vamos por acá. Y vamos a, en la tabla de factura, vamos a añadir el año. Colocamos acá igual. Miren, y esto es un adelanto de las famosas funciones DATS. Y acá está. Voy a agregar en línea una columna que va a ser el año. ¿De acuerdo? Ahí está, miren. Cambiar el nombre de la columna, año. Lo estamos haciendo en línea. Y además, una columna más que sea el nombre del mes. Miren, nos colocamos acá, igual, y voy a traerme el nombre del mes. Format, la columna de la fecha, y le voy a dar el formato que corresponde al mes. Y acá va a aparecer el mes. Bien, pero acá va a haber un problema. Cuando ustedes ordenen el mes se va a ordenar en forma alfabética. ¿De acuerdo? Este mes se va a ordenar en forma alfabética. Y no se vería bien porque es una fecha. Entonces yo voy a agregar acá una columna más para que me traiga el número del mes. Bien, miren. Me voy a traer el número del mes de la fecha. Y voy a decir lo siguiente. Si ustedes usan el número del mes sí está ordenado, ¿sí o no? Número mes. Este número mes sí está ordenado porque me dice el número del mes y va a ir de 1 hasta 12. Y yo puedo decir entonces en Power Pivot, y esto es lo espectacular, que esta columna va a estar ordenada, miren, la columna del mes la voy a ordenar por la columna del número mes. ¿Se dieron cuenta? La columna mes la voy a ordenar por el número mes. Y de esa manera, listo, señores, ya quedó. Ya quedó. Efectivamente, Manuel, justo es lo que vamos a hacer. Entonces ahora sí, miren, cierro acá y ustedes dirán, profesor, pero ¿y esos campos dónde quedaron? Veamos. Si nosotros entramos a ver los campos, miren aquí en la factura. Mes, año, mes, número mes. Los campos que se crearon con funciones DATS en Power Pivot ahora están disponibles en tu tabla dinámica. No tuviste que ir a la base de datos para decirle a la gente de sistemas, agrégame estas columnas. ¿Se dan cuenta? Rompemos la relación con ellos. ¿Ok? Solamente los molestaremos para cosas más importantes. Pero el manejo de los datos, el poder procesar la información, la voy a poder hacer si conozco Power Pivot, funciones DATS, yo mismo. Bien, es un potencial increíble que podemos lograr aquí. Entonces, lo que queremos es, ahora sí, miren, me coloco acá y voy a insertar segmentación de datos. Insertamos el año y el mes. Listo. Aceptamos y acá está. Efectivamente, esto es lo máximo. Control X y lo voy a llevar acá. Control V chica. Acá está el año. Perfecto. Lo partimos en dos columnas. Bien, ahí está. Y acá abajo voy a mostrar el mes. Selecciono Control X, Control V chica. Y acá tenemos el mes. Que tener un buen pulso para manejar esto. Listo. Los meses. Vamos a darle más columnas. Entonces, para que se vea mejor, ok,
un poquito más amplio. Y puede verse, a ver, si no lo dejamos en dos columnas y si quieres ver más meses, bajas. Bien, eso lo puedes manejar así. Listo. ¿Qué más? Le vamos a dar un formato para que se vea simpático esto. Por ejemplo. Listo. Y acá también. Muy bien. Ya tenemos entonces. Y ahora, ¿qué ocurre? Esta segmentación de datos funciona como un filtro aquí. Pero si es un filtro en la tabla dinámica, es un filtro acá. Miren. Me quedo con el año 2011. Entonces, estos son los datos del año 2011. Solamente con marzo del 2011. Ahí está. Y estos son los datos de marzo 2011. ¿Se dieron cuenta? Profesor, ¿qué pasó con la barrita de la... Miren, la barra, ¿se acuerdan que pusimos acá? Desapareció. Desapareció la barra. Entonces, eso ya no funciona, miren. A medida que yo hago los filtros, la barra no... ¿Por qué desapareció la barra? Porque esta barra es proporcional a 24.000 unidades. ¿Se acuerdan? Esta barrita es proporcional a 24.000 unidades. Entonces, cuando yo vaya haciendo filtros, ese dato se va a perder, pues efectivamente. Y ya no queda proporcional, no se ve bien esa barra. A medida que aumente la información, la barra toma control, pero a medida que aumenten los datos. Entonces miren lo que podemos hacer. ¿Qué pasa si yo tomo el máximo? El máximo de este rango lo coloco aquí. Este es el máximo, ¿bien? ¿Qué pasaría si yo hago que la barra sea proporcional al 50% de este máximo? Espectacular, ¿sí o no, chicos? Ya está. Si nosotros decimos, quiero que la barra sea proporcional al 50%, perdón, proporcional a 2 veces este número, ya lo tenemos. O de repente le aumento el 80% nada más. Miren cómo lo voy a hacer. Marcamos aquí, formato condicional, administrar reglas, doble clic. Y aquí, en lugar de darle un número fijo, voy a colocar esta celda y lo voy a multiplicar por 2 podría ser, pero le vamos a poner 1.8. Por 1.8. Aceptamos, aceptamos. Y miren ahora, si solamente me quedo con el 2011, miren qué pasó. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron? Si solamente me quedo con enero, la barrita sigue siendo proporcional. Si bien es cierto, este número ahora es más pequeño, pero la barrita me sigue dando una proporción mejor de la información que tenemos. ¿Qué les pareció, señores? Ese pequeño detalle, miren. Si nosotros conocemos estas cosas, la verdad que podemos hacer presentaciones impactantes. ¿Qué les pareció? Un pequeño detalle. Álvaro nos pregunta si existe un límite para realizar dashboards. En realidad, el límite es tu imaginación, Álvaro. Es tu imaginación. Así es, Roger. Muy bien, Jefferson. Efectivamente. Efectivamente, José, la segmentación de datos es muy útil porque hace transparente los filtros. Ok, sigamos. Muy bien, ya tenemos esta parte, ahora vamos con lo que viene. Este gráfico. Bien, chicos, vamos con este gráfico. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Voy a seleccionar esta fila. Aquí tenemos vendedor. Selecciono esta fila. Miren, y voy a seleccionar esta fila de acá. Y eso es lo que yo quiero graficar. Insertar y grafico. Efectivamente grafico eso. Ahí está. Y lo que estoy haciendo aquí es mostrar información gráfica de ese vendedor. Bien. Y lo vamos a mostrar así. A ver. Vamos a cambiar el diseño para mostrarlo de esta forma. Ok. Pero no queremos
que aparezca el total. Así, para que sea... Ya, entonces vamos a dejarlo como estaba, no vamos a inventar nada. Vamos a dejarlo así, miren, y lo ponemos aquí. Perfecto. Bien, le vamos a dar un diseño para que se vea simpático. Y voy a cambiar esta columna de acá. Esta columna la voy a hacer, la voy a representar con otro eje, porque este es el total. Si lo coloco aquí, miren, sale muy desproporcional, porque realmente acá está la acumulación de estos montos. Entonces, botón derecho, voy a darle, cambiar el tipo de gráfico, y vamos a hacer lo siguiente. Al cambiar el tipo de gráfico, vamos a darle, por ejemplo, líneas. A ver, otra vez. Vamos a cambiar gráfico 2D. Bueno, no se preocupen, voy a hacerlo otra vez. Lo que pasa es que no me quiere reconocer que es un gráfico 3D. Y cuando le propongo y acepto que lo lleve a 2D, no lo está haciendo. Entonces parto desde el principio con un gráfico 2D. Este es un gráfico 2D que lo ponemos aquí. Y ahora sí, le damos un diseño, como decíamos, para que se vea un poquito más simpático. Ahí está. Por ejemplo, listo. Le quitamos las etiquetas de los datos. Ya está. Ahora miren. Botón derecho, cambiar tipo de gráfico. Cuadro combinado. Por ejemplo, veamos. Veamos, aceptamos. Ahí me está cambiando todas líneas. Vamos a darle botón derecho, cambiar tipo de gráfico. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a darle doble clic aquí. Doble clic. Y vámonos por aquí. A ver, lo vamos a dejar ahí por ahora. Ya no me está aceptando es por el tipo de gráfico, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esto sea dinámico. Bien. No me está aceptando este cambio por algún motivo, pero lo dejamos ahí, no hay ningún problema. Y vamos a hacer que esto sea dinámico. Veamos. Ya. Este gráfico tiene lo siguiente. Tiene en forma dinámica esta etiqueta que se coloca acá y tiene en forma dinámica este rango, que es lo que estoy graficando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero hacer es que eso sea dinámico y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Esta etiqueta tiene que ser dinámica dependiendo de la fila donde esté. Si estamos en esta fila, debe graficarse este vendedor acá. Si nos colocamos en esta fila, vamos a graficar este otro vendedor. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Vamos a hacer una macro aquí, miren, desarrollador Visual Basic, y voy a crear una macro que va a ser seleccionar fila. Seleccionar fila. Bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Veamos, esta fila es el rango B12, B12, G12. Entonces vamos a decir que el rango B12, G12 tenga un color. Veamos, vamos a colocarle un color interior que se consigue con esta pequeña macro. Listo, entonces miren. Y esto lo vamos a hacer cuando estemos en una parte especial. Esta línea me la voy a llevar porque esto lo voy a hacer en una sección de las macros que es fundamental. Aquí voy a colocar el dashboard. Entonces de una vez le ponemos el nombre, dashboard. Y miren ahora, Visual Basic. Y me voy a la hoja donde está el dashboard, que es esta de aquí. Yo le doy doble clic y acá voy a elegir Sheet, Worksheet.
Y en este tipo de evento, que es un evento que se produce cuando hacemos un clic sobre la hoja, voy a hacer que esa línea se ejecute. Esta línea. Entonces miren, cambio de hoja, hacemos un clic por acá y esa línea cambió de color. ¿Se dan cuenta? Lo hice aquí. Pero voy a dominar esto para que se produzca solamente en este rango. Desde que la fila es 5 hasta la fila 17. ¿De acuerdo? Fila 5 a fila 17. Y de la columna 2 a la columna 3, 4, 5, 6, 7. De 2 a 7 y de 5 a 17. Entonces voy a capturar unas variables. Por ejemplo, aquí capturo la fila dinámica, la fila activa. Voy a capturar la columna activa, que es la columna donde haré un clic, de acuerdo, sobre la hoja. Ya tengo capturado y después vamos a decir si la fila es mayor o igual que 5 y además si la fila es menor o igual que 17 y además si la columna es mayor o igual que 2 y finalmente si la columna es menor o igual que 3, 4, 5, 6, 7, que la columna 7, entonces solamente en ese caso hacemos esto. Caso contrario no hacemos nada. Bien, entonces ahora sí, no importa dónde hagamos un clic, solamente va a funcionar cuando estemos aquí. Y esto de aquí lo vamos a hacer dinámico. Primero voy a hacer que todo el bloque esté en blanco para que tenga el efecto. Miren, desde B5 hasta G17, B5, G17, lo voy a dejar en color blanco. El número 2 es color blanco. Bien, color blanco. Y este número 22 es un color diferente de blanco. Bien, es un color diferente. Entonces si hacemos un clic ahora, bien, ven el efecto, primero todo queda en blanco y esto se selecciona. Pero esto que estoy seleccionando debería ser dinámico. Entonces voy a construir acá un rango dinámico que va a ser en función de la fila dinámica. Acá tenemos B, miren, dejamos solamente B, lo amarro con la fila y ahora me toca colocar los dos puntos G y otra vez la fila dinámica. ¿Se dan cuenta? Acá es B, si lo amarro con la fila, sería la fila dinámica, los dos puntos, acá están los dos puntos G, y luego con la fila dinámica. Entonces aquí, en lugar de colocar un rango fijo, ponemos el rango como variable que hemos creado aquí. Este es un rango, vamos a llamarle X, para que no nos confundamos, que es una variable que yo acabo de crear. Entonces si hacemos un clic por acá, miren, ya tenemos la fila seleccionada. Podemos cambiar el color, si no les gusta. Miren, otro colorcito para llamar la atención y ya está. Algo más que nos va a ayudar aquí es poder controlar, aquí por ejemplo voy a controlar qué fila estoy seleccionando. Entonces aquí voy a poner en D2, miren, en la celda D2 voy a poner la fila. De tal manera que siempre voy a saber en qué fila estoy. Miren, fila 9, acá está, fila 6, fila 13, ya tenemos entonces la fila. Ese color si no los convence, vamos con otro color. Listo, bueno, puede ser este. Un poquito fuerte, ¿no? Y ya está. La creatividad es lo más importante, efectivamente, Alex. Eso es. Ya lo tenemos. Bueno, no me convence todavía ese color, pero probemos con otro. Ya, que quede ahí. Ahora, este rango es el rango dinámico. Señores, miren, si yo me paro en vendedor, para llegar acá, ¿cuántas filas tengo que bajar? Vamos, ayúdenme. Si nos paramos en vendedor para llegar a esta fila, tengo que bajar 3. Pero el dato que tengo es 7. ¿Cómo decimos 3 en función de 7? 7 menos 4, ¿de acuerdo? Entonces para llegar aquí, si estoy parado en vendedor, para llegar acá tengo que bajar 7 menos 4 filas. Este dato menos 4. Entonces cuando creamos los rangos, wow, un ratito, vamos a ir grabando. Como ya tiene macros, este archivo lo grabamos como un libro de macros. Modelo comercial ya tiene macros, miren, lo grabamos. Vamos bien, nos va a alcanzar el tiempo, no se preocupen. Y aquí vamos. Entonces voy a crear nombres. Y vamos a crear la etiqueta
dinámica. Y para esto voy a emplear la función de ref. Y decimos, si yo me coloco aquí, en esta celda, voy a tener que bajar esta cantidad de filas, menos 4, y me muevo 0 columnas. Y nada más. Entonces, esta función lo que me va a traer es en forma dinámica la celda donde estemos. ¿De acuerdo? Aceptamos. Y miren, por ejemplo, aquí. Si yo me coloco acá y me voy a administrar nombres, etiqueta dinámica, y hacemos un clic por acá, miren, se refiere a esa celda. Ya es dinámica entonces. Ahora, voy a repetir lo mismo para el rango. Miren, asignar. Vamos a colocar acá un rango dinámico. Bien, acá hacemos la función de ref. Y decimos, si me paro aquí y bajo esta cantidad de filas, menos 4,0, pero ahora viene un cambio porque quiero tomar este rango. Este rango que está acá es de una fila por 5 columnas. Acá tenemos una fila, 5 columnas. Señores, ¿cómo decimos? 1,5 o 5,1. ¿Cómo se diría? 1,5 o 5,1. Recuerden que en Excel lo primero que se menciona son las filas y luego las columnas. Acá tenemos una fila y 5 columnas. Entonces ponemos una fila, 5 columnas. Eso quiere decir que la función de ref, aparte de traer un valor, también te puede traer un conjunto de celdas, un bloque. Y acá es donde tú defines el bloque. Miren, acepto. Me coloco por acá. Administrador de nombres. Vamos a ver el rango dinámico que es este. Clic por acá y miren. Ya es dinámico. ¿Se dan cuenta? Espectacular, chicos. Miren acá. Nos colocamos acá. Rango dinámico. Clic por aquí. Y ya lo tenemos en forma dinámica. Cerramos. Y lo único que nos queda es ir al gráfico. A la parte de diseño. Seleccionar datos. Modificar esta serie. Donde el nombre ya no es esta celda fija. Sino que el nombre, miren, presiono F3. El nombre ahora es la etiqueta dinámica. Bien. Y el rango de datos ya no es este rango fijo, sino que ahora presiono F3 y traigo el rango dinámico, acepto, acepto, otra vez aceptamos y miren, ahora esto cambia dependiendo del vendedor que ustedes elijan. Buenísimo. Entonces ya tenemos nuestra etiqueta dinámica. Una cosa más, para que tengan una idea. A veces nos piden colocar los datos, estos datos, colocarlos, o aquí, ¿no? Nos dicen, mira, si tú te colocas acá, vamos a ver un ratito, encontremos la zona, ahí está. Yo me puedo colocar aquí y en esta parte me piden mostrar, por ejemplo, los datos. Tabla de datos, así. Se dan cuenta qué datos corresponden. Pero a mí se me ocurre, si tuviéramos una tabla más pequeña, lo siguiente, miren. Yo copio esto, copiamos todos estos datos, control C, ¿de acuerdo? Y ahora lo voy a pegar como una imagen vinculada. Imagen vinculada. Miren. Y lo voy a colocar aquí. Como les decía, bueno, es muy pequeño, pero imagínense que puedan ser datos legibles. Y acá están mis datos. Profesor, pero eso es una imagen. Sí, pero miren. ¿Se dan cuenta? Mayor, menor. Menor, mayor. Órgano por el vendedor. Es una imagen vinculada. ¿Qué quiere decir? Que esto que está acá corresponde a esta información. ¿De acuerdo? Ustedes no saben el potencial de este tipo de imágenes porque yo puedo hacer lo que sea. Lo puedo colocar en una presentación y simplemente en otro lugar estoy haciendo los filtros y la imagen toma esos datos. ¿De acuerdo? La imagen tomaría esos datos. De esa forma tenemos el dato. ¿Bien? Ok. Ahora, si bien es cierto, ok, veamos. Yo quiero entonces ahora lo que corresponde aquí es hacer un dashboard.
vamos a hacer un pequeño dashboard por aquí. Pero ese dashboard debe corresponder a un KPI, a un dato que tenemos que hacer aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para ya no malograr todo esto porque nos ha costado hacerlo, lo que voy a hacer es que el KPI divida este dato entre el total. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Esto que está aquí es la suma. A ver, ¿cómo lo hacemos rápidamente? No nos queda otra. Voy a traer el KPI. Acá va a ser hasta 3. Y esta columna va a ser mi KPI. ¿Ya? Aquí voy a traer el KPI. El único problema es que el KPI se va a alterar porque... Ok, lo que vamos a hacer es que el KPI no funcione en el gráfico. Entonces modificamos. Voy a modificar mi rango, miren. Rango dinámico. Y vamos a hacer que solamente llegue hasta 4. Nada más. La última columna no la va a tomar. Cerramos. Y listo. ¿De acuerdo? Ahora sí. Son solamente tres gaseosas. Es más, miren cómo cambia. Qué buenísimo, señores. Miren cómo cambió acá las gaseosas, ¿no? Porque son las que yo quiero graficar. Porque son las que se muestran aquí. Entonces, el KPI es otro. ¿Ya? Vamos con el KPI. Eso lo vamos a hacer aquí. Cuando mostremos el KPI, este total general va a moverse hacia acá. Eso quiere decir que esto tengo que cambiarlo. Ya no me debo colocar en K4, sino que me voy a colocar en L4, nada más. Pero eso va a ocurrir cuando movamos el KPI. Y acá vamos. A ver, vamos a Power Pivot. Bien, Power Pivot, administrar. Ya estamos aquí en Power Pivot y vamos a crear medidas. Nueva medida. Y les muestro antes, miren lo que tenemos aquí. En la tabla de facturas, tenemos la cantidad que se vendió y el presupuesto. El presupuesto es lo que yo esperaba vender. En algunos casos son iguales, pero en otros casos la cantidad de vendida es menor. Y en otros casos son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el KPI, que sería qué porcentaje representa la cantidad del total de presupuesto. Si es 100%, quiere decir que cumplí al 100%. ¿De acuerdo? Si no, estoy debajo del 100% o debajo del objetivo. Y para eso vamos a crear algunas variables. Miren, vamos a crear por aquí, por ejemplo, en la tabla factura, una medida que se llame presupuesto KPI. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a la suma de la columna presupuesto. Ok. Aceptamos. Ahora voy a crear otra variable más. Nueva medida. Y esta va a ser cantidad KPI. Y vamos a hacer igual, que sea igual a esa columna, a la cantidad, a la columna cantidad. Y ahora vamos a definir el famoso KPI. Entramos aquí, nuevo KPI en Power Pivot. Bien, la variable, el campo base va a ser la cantidad, el presupuesto, y la medida sobre la que queremos aplicar va a ser la cantidad. Estos valores, veamos cómo quedan. Aceptamos. Vamos a ver cómo va a quedar esto. Ok, se ha añadido a todo el total. Pero vamos a hacer lo siguiente. En mi tabla dinámica, mostrar la lista de campos. Quito el KPI. Bien. Voy a quitarlo. Todos los campos y me quedo como estaba. Ok, ya tengo el KPI. Y lo que voy a hacer es mostrar el KPI acá.
en otra columna más. ¿Ya? Porque si lo coloco aquí, se va a agregar por cada gaseosa y eso no es lo que quiero. ¿Ok? No queremos eso. Entonces, tendríamos que crear una tabla dinámica por acá que tenga la misma información que esta tabla. ¿Ya? A ver, lo hacemos entonces. Vamos a Power Pivot. Creamos una tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. La vamos a crear aquí. Aceptar. Y vamos a traer a los vendedores, nombre del vendedor, y voy a traerme de la tabla factura el famoso semáforo. Acá está, el estado. Y bien, en este momento todos son color verde, ¿de acuerdo? Por el alcance que tiene. Cuando definimos aquí miren el KPI, vamos a administrarlo. Este famoso KPI, si yo lo edito, ese color verde se refiere a que todos están por encima del 80%. Bien, si yo supiera qué datos son, sabríamos, por ejemplo, miren esto, vamos a hacerlo así. Si yo tomo el presupuesto y la cantidad, ¿dónde estás? Listo, acá está. Veamos. Y nosotros dividimos, por ejemplo, igual P5 entre O5. Entonces tengo estos porcentajes. Bien. Tengo estos porcentajes. Veamos. ¿Qué porcentajes son? Bien. Entonces acá yo podría hallar un mínimo de estos datos y por acá podemos hallar un máximo. Entonces el mínimo está en 77.68 y el máximo en 84. Si yo digo en el famoso mantenimiento de los KPIs, si yo distribuyo estos montos de la siguiente forma, miren qué pasa. Yo lo que puedo decir acá es lo siguiente, que esto es como mínimo 80%, ¿de acuerdo? Y aquí hasta el 82%, entre el 80 y 82% debe ser amarillo y encima del 82% recién verde. Entonces cubro estos rangos. Miren, acepto y posiblemente ahora veamos un cambio. Veamos aquí. Bueno, el semáforo no cambió. Ok, vamos a hacer un cambio aquí, a ver qué pasa. De repente nos hemos equivocado nosotros. Vamos a editar. Y vamos a hacer otro nuevo aquí. A ver. Acá decíamos un 80% y aquí un 82%. Vamos a ver si con esto funciona. Aceptamos. Bien, cerramos aquí. Quito este KPI. El nuevo que he puesto. Y también voy a retirar este de acá. A ver ahora. Ya está. Ahora sí. Estuvo mal la división que yo hice. Miren. Ahora sí tenemos KPIs en verde y KPIs en amarillo y en rojo. Si nosotros dividimos O5 entre N5, vamos a encontrar por qué es así. ¿Bien? Ya está. Eso es. Entonces, ¿por qué está en verde este? Porque es mayor a 83%. ¿Por qué está en rojo? Porque es menor a 80%. ¿Se dan cuenta? Entonces, este KPI es el que me interesa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Veamos.
Este KPI lo voy a tomar aquí. Entonces ponemos igual de ref, la famosa función de ref, miren, nos colocamos aquí, bajamos 1,0 y listo. Pero esto lo quiero ver a partir de esta columna que está aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Entonces copiamos hacia abajo sin formato y tenemos esto de aquí. Ahora, pero el problema es, ¿qué es lo que ha jalado? Me está jalando este dato que está aquí, el semáforo. El problema con este KPI de Power Pivot que no es un dato como este decimal, ¿se dan cuenta? Es un dato distinto. Entonces, lo que vamos a hacer es, como tenemos este dato acá, es traer este valor. Miren, vamos al dashboard y traemos el otro, que es FG. Y vamos a manejar aquí algo distinto. Rellenar sin formato. A ver, es FG dijimos. Perdón, la Q. Es la Q. Yo me traje en la P, ¿no? Veamos. Aquí. Disculpen, señores. Esto es esto de aquí. No tienen por qué cambiar. Y aquí es Q. Entonces, listo. Ahora sí. Jalamos sin rellenar. Y en realidad esto es, ¿está? Un porcentaje. Si vemos este porcentaje, miren, vamos a verlo aquí, son esos datos. Pero esto tengo que verlo como un KPI porque quiero verlo de esa manera. Entonces entramos a nueva regla, aquí conjunto de iconos y lo puedo ver así. Bien. Ahora, lo que tendría que hacer, estoy forzando un poco el tema, ¿ok? Definitivamente. ¿Por qué? Por las limitaciones que tenía aquí. Recuerden eso. O sea, no me puedo quedar con el problema. Como el KPI que me trae Power Pivot, si bien es cierto un semáforo, no me ayuda directamente para copiarlo a otro sitio porque me devuelve 1 o -1, lo que hago es encuentro el KPI a mano y este es el dato que traigo. Lo muestro aquí, le agrego el semáforo, pero ese semáforo no es el mismo que yo estoy manejando. Entonces le vamos a corregir el dato para que sea un porcentaje, pero va a depender de los valores que tenemos. Miren, rojo, amarillo, ok. Lo voy a dejar ahí porque es representativo. Bien, miren cómo cambia, 84%, 83%. Si yo bajo un poquito, tengo esos datos. Pero lo que quiero para que se vea mejor es lo siguiente. Yo marco este rango, le doy formato condicional y lo que puedo hacer es lo siguiente, miren. Doble clic y voy a desactivar que se vea el número para que únicamente se vea el semáforo y lo ponemos al centro. Y ahora tengo inclusive algo así. Si elegimos un año, miren, si elegimos un mes, sacamos todos los filtros y ya. Ahora, ¿por qué esto no cambia? No está cambiando porque esta segmentación de datos no está vinculada a esta tabla dinámica. Bien, entonces voy a hacer que esta segmentación de datos esté vinculada a las dos tablas dinámicas. ¿Se dan cuenta? A la tabla 1 y tabla 2. Y esta de acá también la voy a vincular a las dos tablas dinámicas. Ahora veamos el cambio, miren. Clic por aquí, se altera, clic por acá y ya está. Y tenemos el semáforo en forma dinámica. ¿Se dan cuenta? Sacamos aquí, sacamos por acá y tenemos todos los datos. Ok, listo chicos. Ahora, me preguntan por aquí, ¿yo puedo colocar esto en Power Pivot? En PowerPoint, perdón, por supuesto. Yo me voy a PowerPoint y puedo hacer que esto sea una imagen vinculada. Y al ser una imagen vinculada va a cambiar como aquí, miren, como esto que está acá. Entonces mi presentación puede ser en PowerPoint. Pero señores, yo tengo que hacer esta presentación en PowerPoint. Tenemos que hacerla en PowerPoint. ¿Ustedes qué opinan? No necesariamente, ¿de acuerdo? Miren, dashboard de ventas.
Estas presentaciones no tienen que realizarse necesariamente en PowerPoint. Yo las puedo hacer desde el mismo Excel, pero significa que tengo que tener el dominio. Miren, señores, si yo hubiese comenzado correctamente, más abajo, miren todo lo que puedo hacer aquí. Ahí está. Esto, si lo pusiera más abajo, ya quedó. Pero esta es mi presentación. Comienzo la presentación y les comienzo a explicar, miren, señores, este es un dashboard, me permite ver información por años, por meses. Acá tengo el gráfico donde puedo comparar el total con la evolución de las ventas por gaseosa. Si queremos ver más gaseosas, menos gaseosas, más vendedores. Si lo quiero ordenar de mayor a menor o de menor a mayor o en forma ordenada por el vendedor, ya lo conseguimos. Este efecto que está pasando, que se pinta o parpadea, también se puede eliminar con un comando de Excel, ¿ah? En una macro se puede colocar que no se hagan esos efectos, ¿bien? Pero por ahora lo dejamos así. Pero miren, podemos llegar hasta ahí, señores. ¿Qué les parece? Solamente nos queda hacer el velocímetro y la imagen y ya lo tenemos. ¿Qué tal, señores? Parecía que no llegábamos, pero miren, nos ha alcanzado el tiempo. Nos demoramos un poquito por ahí con el KPI porque era necesario mostrar todo lo que puede pasar y cómo lo solucionamos. ¿De acuerdo? Son cosas que se tienen que hacer. Iván nos pregunta, ¿los resultados se pueden presentar en una máquina que no tenga instalado Excel solo como presentación? Sí, pero como imagen, Iván. Por supuesto, como foto, pero no vas a poder hacer este dinamismo de hacer filtros. Si alguien te hace una pregunta y te dicen, ¿quién fue el vendedor que vendió más en el año 2011? Ah, ok, el que vendió más fue Mendieta. Y esta fue la evolución de sus ventas. ¿Te das cuenta? Y en el 2012, en el 2012 fue Rebollo. Pero solamente en el mes de enero, en el mes de enero el que vendió más en el 2012 fue Capón. ¿De acuerdo? ¿Te das cuenta? ¿Y cuánto vendió? 1.303 unidades. Por 1.000, por supuesto. Mario nos comenta, quiero ponerlo en práctica con una base de datos que tengo las ventas de productos que yo represento. Claro, por supuesto, Mario. Por supuesto que tienes que ponerlo en cuenta. Lo puedes hacer sin ningún problema. Pero tus datos tienen que estar preparados. Bien. Adrián nos dice, hola, me gustaría ver ejemplos de un dashboard de cuentas por cobrar, si fuera posible. Claro, Adrián, no hay problema, lo podemos hacer en otro momento. Para eso tenemos que tener los datos preparados. Sin los datos no hay cómo. Pero las cuentas por cobrar, por ejemplo, es un dashboard espectacular. Tú colocas ahí quiénes son tus clientes, pones la antigüedad de la cuenta corriente que quieres cobrar, defines rangos, los últimos 5 días, 15 días, el último mes, el último año, vas viendo cómo están esos volúmenes, esos montos totales por esos rangos, quién es el cliente más moroso, quién es el cliente que debe más cantidad de facturas, cuáles son las facturas más antiguas, qué monto representa el total. Eso lo puedes comparar contra tu ingreso total para que sepas el nivel de morosidad que tienes, por ejemplo. Así que esa información, sobre todo de unas cuentas por cobrar, permiten hacer un dashboard espectacular, donde las personas, los directivos, los ejecutivos, la gente que tiene que tomar decisiones, va viendo la evolución si el departamento de cobranzas está haciendo bien su trabajo o no, mediante esos indicadores. Bien, puedes ver la evolución mes por mes de tu nivel de ingreso por cobranzas. ¿Te das cuenta? Entonces, pero necesitamos tener data. Sin data es muy difícil hacer un dashboard de cero. Ok. ¿Continuamos? ¿Sí, chicos? ¿Seguimos? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren. Voy a crear el velocímetro. Lo voy a crear por acá. Y lo vamos a llenar aquí. ¿Ya? Entonces, el velocímetro es todo un método. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a graficar este dato de aquí. Igual, a ver, vamos a ponerlo más abajito. Igual el dato que esté aquí. Que sería, acá abajo teníamos una celda, ¿no? A ver, perdonen un segundo. Ya, D2. D2 me dice cuál es la fila que tenemos. Entonces,
Si me coloco aquí y ponemos de ref a partir de aquí, quiero bajar la cantidad de filas de B2, D2, perdón, que me está diciendo que es la fila 11, pero yo quiero bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 menos 5, entonces sería, y ya está, coma 0. Entonces, este es el dato que está aquí. Veamos. Y ese va a ser, este va a ser el valor que quiero mostrar. 79%. Bien. Ese es el valor que quiero mostrar. Entonces, el valor que yo seleccione aquí, que va a ir desde 70 hasta 90%. Entonces, comenzamos. Este es el dato que quiero mostrar en un velocímetro. Vamos a hacer el método. Si nosotros tenemos, por ejemplo, valores, y quiero mostrar el porcentaje, ¿qué tenemos? 0%. Bien, 0%. Y voy a mostrar rangos, por ejemplo, 70%. 10% o 15%. 15% y acá otro 15%. Entonces acá vamos a sumar lo anterior. Sumamos lo anterior. Ya está. Y todo esto es también 100%. Entonces este cuadrito que está acá me va a permitir hacer el gráfico de mi velocímetro. Insertamos un cuadro del tipo anillo. Quitamos esta parte, quitamos esto. Vamos a la parte de seleccionar datos, porque la única serie con la que me quedo es porcentajes, valores lo elimino. Edito esto para que tengamos estos rótulos. Acepto. Aceptamos. Le voy a dar doble clic para girar acá 270 grados. Bien, está tomando forma. Selecciono lo de abajo. Le quito el color. El relleno sin relleno y sin bordes. Esta va a ser la zona roja. Miren. Esta es la zona amarilla. Y esta es la zona verde. Perfecto, ya está. Le quito el relleno, sin líneas. Le quito todo. Y ya tengo parte de mi velocímetro. Ahora, seguimos con el método. El método define que tengo que tener puntos para X y para Y. Para que pueda hacer una flechita, una aguja que me indique este indicador que está acá. Muy bien. Entonces, y este indicador lo voy a multiplicar por 100 para que tenga ese dato, ¿ya? Entonces acá ponemos un puntos 0,0, 1,1. Bien, entonces tengo dos puntos, el punto 1 y el punto 2, y tengo estos valores, y esto lo voy a añadir a mi gráfico. Entonces voy a incluir una serie. Nos colocamos aquí, diseño, seleccionar datos, y voy a agregar una serie. ¿De acuerdo? Vamos a agregar una serie. Acá no importa. Y acá en los datos, por ejemplo, marco estos dos. Acepto, acepto. Y voy a cambiar el tipo de gráfico. La serie la vamos a colocar en un gráfico del tipo dispersión de líneas rectas. La serie que he creado. Miren, justamente es esa. Y ahora que ya está creada, voy a arreglar esa serie. Esta serie la voy a arreglar para decirle que el nombre de la serie no me importa, pero los valores de X son estos dos, y que los valores de Y son estos dos. ¿De acuerdo? Acepto, acepto, y el gráfico va tomando forma. Entonces ahora le voy a dar mejor forma. Doble clic y le voy a decir que este eje comienza en -1, termina en 1. Acá también, que este eje comienza en -1 y que termine en 1. Y miren qué simpático. Ahí está mi flechita, está tomando forma ya. Ahora vamos a quitarle todo al eje.
No le vamos a dejar nada, miren, sin etiquetas, sin marcas de graduación, sin relleno y sin línea. Igual acá, doble clic, sin línea, sin relleno. Y acá también le quitamos todo lo que se esté mostrando para que se vea así. Además hay unas líneas por acá. Esas líneas que están acá también las quitamos para que no se vea nada. Miren, acá también. Y estamos dejando el gráfico solito. Para que se vea mejor, le quitamos las líneas de cuadrícula y ahora sí. Ya tenemos el gráfico solo. Solamente nos queda hacer lo siguiente. Vamos a decir que este tiene como origen tipo de inicio de flecha, es una bolita, y que el tipo final de la flecha es así. Y acá le vamos a dar un grosor. Por ejemplo, ahí está. Miren la flechita como quedó. Y nos queda esto. Aquí vamos a aplicar funciones trigonométricas. Ah, señores, miren todo lo que tenemos que saber. Esto de aquí es 2 pi radianes. Esto sería pi radianes. Entonces yo multiplico pi en forma proporcional con este dato. Y miren cómo va quedando. Y acá también. Hallamos el seno de pi radianes en forma proporcional de este dato. Y tengo este dato. Esto es 93. 93%. Entonces vamos a quitarle. Ahora sí. Disculpen, no fue necesario multiplicarlo por 100 porque lo que estamos graficando acá son porcentajes. Entonces yo ya estaba fuera del círculo trigonométrico. Ok. Y por eso que ahora sí, miren, 94% está por aquí, en el segmento que corresponde, ¿no? ¿De acuerdo? Si esto fuera menor, miren ahora. Vamos a llevarlo a la parte de arriba para que lo podamos ver mejor. Y veamos el cambio. Miren. Ahora sí. Acá está. Como justo me da el espacio, el gráfico, miren aquí. Si yo cambio es porque estoy en este porcentaje, que es 78% que está en esta zona. ¿Se acuerdan que dijimos que esto era hasta 75%? 75%. Y aquí hasta 85%. Perdón, 75 más 15 hasta 90%. Y la 75, a ver, vamos a ver. 70%, perdón. Hasta aquí era hasta 70%. Más 15 es 85. Hasta acá estamos hasta 85%. Y esto es lo restante. Por eso es que esto sale de esta manera. ¿Se dan cuenta? Nos falta sincronizar este semáforo con esta señal, pero ya está. Ya estaría. Bueno, señores, ¿qué les pareció? Nos va a faltar tiempo para hacer la imagen, pero vamos a tener que cumplir con el horario porque sé que muchos de ustedes están ya comprometidos con otras tareas y nos vamos a quedar aquí por hoy. Bien, esto ha sido una pequeña demostración de todo lo que podemos hacer con Excel con respecto a estas herramientas. Nos falta ver muchísimo, sobre todo los demás powers, Power View, Power Map, Power Query, ¿de acuerdo? Pero por ahora tenemos un panorama, sabemos las cosas que se pueden hacer y cómo pueden quedar. Terminando el taller, voy a procesar el video y también este archivo se los voy a pasar completo para que tengan la fuente de los datos y puedan practicarlo, ¿bien? Valeria, ahora les dejo mi correo, miren, este es mi correo, por favor, si se quieren poner en contacto conmigo para cualquier consulta adicional, lo que ustedes deseen, estos son mis datos, acá está mi correo, con todo gusto los puedo atender, bien, para las preguntas que ustedes tengan. ¿De acuerdo, Valeria? Para mí va a ser un gusto comunicarme contigo. Roger, vamos a sacar toda una programación, estén atentos en el grupo Excel Total. Bien, vamos a combatir la programación de todo lo que haremos. También en el correo que tú has recibido, Roger, de información, está mi link de LinkedIn. Igual yo les voy a pasar un correo a todos ustedes con todo el detalle, con mis teléfonos, mi correo, el contacto en LinkedIn para que puedan comunicarse conmigo sin ningún problema. Bien. Gracias, Luis, sí. Gracias a ti por participar. Gracias, Martín. Muy bien, listo, Valeria. Juan José nos comenta. Sí, es muy extenso, nos queda chico el tiempo.
Bueno, señores, estoy leyendo rápidamente muchos de sus comentarios. Muchas gracias por los saludos. Lamentablemente están saliendo muchos comentarios y no puedo leer todos. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, Juan. Efectivamente, todo estuvo muy bueno. Roger nos pregunta si enseñamos de manera presencial. Roger, si hiciéramos una clase de forma presencial, no hubiese sido posible hacerla de hoy. Tengan en cuenta que los cursos presenciales tienden a desaparecer. Si ustedes se han dado cuenta, no hay ninguna diferencia en calidad, en comunicación, en un curso online. Ustedes están en contacto con el profesor, pueden hacer sus preguntas las veces que ustedes quieran, por supuesto siempre y cuando se den las condiciones, y ya está. Ahorramos tiempo, ahorramos diferentes recursos, ¿de acuerdo? Llevando cursos de esta forma. Muy bien, Sergio, gracias a ti. Listo, Rubén, muchísimas gracias. Gracias, Leslie. Perfecto. Nuevamente, para mí ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Manténganse en contacto, vamos a compartir más información. Y bueno, hasta la siguiente oportunidad. Que pasen un buen fin de semana. Feliz día nuevamente a los papás y que todos estén muy bien. Listo, saludos Mario, muy bien. Disculpen que no pueda responderlos a todos, pero sí estoy leyendo rápidamente sus comentarios. Gracias por sus palabras. Listo, Fanny. Qué bueno que haya sido de provecho. Efectivamente, ahora les pasamos todo el material. No se preocupen. Listo, Carlos. Entonces, valió la pena levantarse temprano el día del domingo y pasar este par de horas juntos. Listo, muchas gracias, señores. Un fuerte abrazo. Sí, yo les he pasado un link para que puedan dejar sus nombres correctos para poderles enviar una constancia de participación. Ya tienen toda la información. Por favor, lean los correos en detalle. Si alguien necesita la constancia, dejen sus datos ahí y se los vamos a pasar. Muy bien, César, gracias a ti. Nuevamente, lean todos los correos de comunicación que hemos enviado. Está ahí todo el detalle de cómo contactarse con nosotros. Bien. Muy bien, chicos. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Qué lástima que no puedo leer todos nuevamente, pero en general muy agradecidos con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Listo, muy bien. Cuídense, señores. Gracias.